Feliz sábado a todos mis hermanos. ¿Cuántos estamos contentos de haber venido a escuchar palabras de vida, palabras de esperanza? En este sábado precioso, recordemos que el sábado fue hecho, dice, para beneficio nuestro, para beneficio del hombre, para beneficio de la humanidad. Y en este sábado vamos a disfrutar de palabra inspirada de Dios. Que Dios nos ayude para que podamos entender el mensaje de esta mañana. Vamos a pedir la bendición divina primero para que este mensaje sea bendecido por el Señor. Amante Padre Santo, Dios de misericordia, gracias en esta mañana, porque es un privilegio de nuevo reunirnos. Sabemos que tú quieres derramar ricas y grandes bendiciones sobre tu pueblo. En este día especial, tú derramas fuerzas, tú derramas fuerza espiritual, tú nos das fuerza física también a través de la salud, y tú nos das esa esperanza de salvación, Señor. Gracias en esta mañana, porque es un privilegio tenerte a ti como nuestro único Dios Salvador, nuestro Dios Creador y nuestro Dios Redentor. En esta mañana, ayúdanos para que entendamos este mensaje de importancia para este tiempo que estamos viviendo. Que el Espíritu Santo sea el Maestro especial a esta hora en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a avanzar por el tiempo es corto. Sean bienvenidos también mis hermanos que nos miran a través de la televisión, a través de los medios de difusión, diferentes medios, ¿verdad? De las redes sociales, YouTube y otros medios, ¿verdad? Sean bienvenidos también y los invito para que disfrutemos este tema que es de importancia capital para este tiempo que nosotros estamos viviendo. Muy bien, el tema se llama, como aparece ahí en la imagen, preparándonos para la crisis venidera. Oigamos bien esto, preparándonos para la crisis venidera. Es muy importante este tema por la coyuntura actual, por el contexto de lo que se está viviendo en el mundo, de la situación alarmante que se está viviendo en el mundo, y como adventistas sabemos que esto cada vez se va a ir empeorando, porque la Biblia lo dice, Jesús lo dijo claramente. Muy bien, vamos a introducirlo con una lectura bíblica o con un texto que es relevante para nosotros a la hora de iniciar un estudio de la profecía. Es un texto clásico que sienta la base para un estudio profético y está registrado en la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1 y el verso 19. Dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué clase de inicio para este estudio, verdad? Cuando nos dice Dios, ¿verdad?, por medio del apóstol Pedro, que la palabra profética más segura es a la cual debemos estar atentos en este tiempo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos de oscuridad. De oscuridad. ¿Y cuál es la palabra profética más segura? Sabemos que es la profecía. Y la profecía dice que va a ser como una antorcha, como una linterna, como una lámpara que va a alumbrar los tiempos oscuros que estamos viviendo en la humanidad. Es importante eso. Es cierto que la profecía es abarcante, pero la pregunta que debemos de hacernos en esta mañana, a raíz del contexto de este pasaje bíblico, ¿cuál es la palabra profética más segura para este tiempo? Es decir, es una pregunta muy puntual, es una pregunta muy particular y muy específica. De todas las profecías quiere decir cuál es la que se ajusta más a este tiempo que aparece en la palabra de Dios. Bueno, ya lo hemos estudiado muchas veces nosotros estos temas, y no es la primera vez que hablamos de estos temas. Ya sabemos que la profecía es la registrada por Jesús en el último sermón de su vida, que fue
en el sermón profético, se le llama el sermón escatológico. Y este sermón está registrado principalmente en Mateo 24, pero también está registrado en los otros evangelios, como en Marcos 13 y Lucas 21. Reuniendo todos estos pasajes de estos tres apóstoles, hacemos un cuadro completo, bien detallado, de todos los eventos y las señales que están ocurriendo y que van a ocurrir antes de la venida del Señor. Yo les invito a que estudiemos, repasemos más bien, porque esto lo hemos estudiado muchas veces, estos temas de nuevo. Muy bien, vamos a continuar. A la luz del consejo inspirado, hay un consejo con referente al capítulo 24 de Mateo, que ya lo hemos leído en reiteradas ocasiones, se encuentra en Obreros Evangélicos en la página 154 y dice así: el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces. ¿Por qué Dios da una repetición? Repetidas veces como algo que debe ser atraída la atención de todos. Dios nos dice que el capítulo 24 de Mateo, nuestra atención debe ser atraída de todos los seres humanos, debería de ser, no solo de su iglesia. Pero sabemos que la iglesia de Dios en este tiempo es la portadora de la verdad. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Eso también lo hemos estudiado, hoy lo vamos a repasar y hoy lo vamos a estudiar con detalle más actualizado, puede decirse. Expliquen nuestros predicadores y maestros esta profecía a aquellos a quienes instruye. Recordemos que a la iglesia se le ha dado la tarea, se le ha comisionado de predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua, a toda criatura. Y en la predicación de ese evangelio, un punto importante es las profecías, y sobre todo la profecía del capítulo 24 de Mateo, porque es la que habla de las señales de los tiempos. Avancemos pues, hermanos. Mateo 24:3 dice lo siguiente: ahí los discípulos le plantean a Jesús dos preguntas. Ahí aparecen planteadas dos preguntas que hacen los discípulos a Jesús en ese último sermón. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, primera pregunta, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Segunda pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le hacen dos preguntas. Primero, Jesús, ¿cuándo va a ser destruido Jerusalén? Pero también le hacen la otra pregunta, paralela y consecutiva. Jesús, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Descríbenos las señales, Jesús, para que estemos apercibidos, para que estemos atentos. Y este mensaje no fue solo para los discípulos de aquel entonces, hermano. Más bien es para nosotros, los que estamos viviendo el tiempo final. Recordemos que 1 Corintios 11:10 lo dice. ¿Verdad que así es? 1 Corintios lo dice, más bien 10:11. 1 Corintios 10:11 lo dice claramente, que estas cosas se escribieron para los que, y sucedieron para los que vamos a vivir en la última generación, en el último tiempo. ¿Verdad? 2 Corintios 10:11 para aquellos que están siguiéndonos. Si quiere lo leemos literalmente, pues, para recordar un poco ese pasaje que es muy relevante. Lo voy a leer rapidito por el tiempo. Aquí está 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto no fue para los apóstoles de hace 2000 años, porque en el tiempo de los apóstoles no se alcanzó el fines de los siglos. Esto es para esta generación. Entonces tenemos que estudiar Mateo 24. Esa es la orden que Dios nos da. Ese es el mensaje que Dios nos da. Ese es el consejo que Dios nos da. Y en Mateo 24, avanzando, ahí aparece una secuencia de eventos. Ya estudiado. Una secuencia de eventos. ¿Qué quiere decir secuencia de eventos? Que llevan cronología. Llevan un orden cronológico bastante exacto. Y como resultado, como respuesta a esas preguntas que le hicieron los apóstoles, en el capítulo 24, el verso 3, Jesús comienza a delinear una serie de señales.
Y en el versículo que aquí no está registrado, en el versículo 4, Jesús habla de una de las primeras señales. Si ustedes lo leen en la Biblia, en Mateo 24, 4, dijo Jesús que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, muchos cristos, falsos predicadores, la primera señal. Pero después salta Jesús en el versículo 6 y dice, y oiréis hablar de guerra, una señal, y rumores de guerra, otra señal. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, hambre, terremoto en diferentes lugares. ¿Y esto qué se le va a llamar? Principio de dolores. ¿Por qué se le llama principio de dolores? Ya sabemos nosotros, a la luz de los estudios proféticos que hemos estudiado en temas anteriores, que va a venir una crisis tan grande que nunca ha habido en la historia de la humanidad. Daniel 12.1 dice que va a haber tiempo de angustia, cual nunca ha habido, Daniel 12.1, desde que hubo gente hasta entonces. Y Jesús en Mateo 24, ustedes pueden leerlo, versículo 21, que habrá una gran tribulación, cual nunca ha habido desde que existe gente en esta tierra. Entonces, estas señales que estamos viendo nos están anunciando que vienen cosas más difíciles, vienen cosas más duras. Pero después en el verso 9 me lo conectamos el verso 6 y 7 al 9, las señales, que es lo que sigue como otra señal. Entonces os entregarán a tribulación, os matará. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Viene una persecución para la iglesia. Ahí está descrita en esos dos pasajes la persecución a la iglesia de Dios que está predicando el mensaje de verdad presente en este tiempo final. Entonces, todas estas señales, y por eso yo le puse esa flechita ahí, porque hay una conexión entre estos pasajes. Quiere decir que cuando transcurran todas estas señales descritas en los versículos 6 y 7, la señal que sigue es la persecución. Y cuando hablamos de persecución, viene el principio de la crisis final, como lo hemos estudiado, la ley dominical. Quiere decir que estamos a unos pasos de que estalle la gran crisis. Muy bien, agarremos los dos pasajes relevantes, el 6 y el 7. Ahí vamos a centrar gran parte de este estudio. Y oiréis hablar de guerra, versículo 6, da las señales y rumores de guerras. Por eso lo subrayé, lo enmarqué. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Versículo 7, aquí viene la clave: se levantará nación contra nación, una gran señal, y reino contra reino, y habrá peste, y habrá hambre, y habrá terremoto en diferentes lugares. Qué importante es esto. Entonces, como dije anteriormente, vamos a hablar un poco de esto, así de una manera un poco rápida, ¿verdad? Muy bien. Antes, el Consejo Inspirado nos dice lo mismo que dijo la Biblia. Contactemos bien, comparemos bien. Lo mismo que acaba de decir Jesús en San Mateo está registrado en Eventos los Últimos Días en la página 24. En el año 1897 fue dicho eso. Lo mismo. El Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra. Mateo 24, ¿sí o no? Veremos desgracia por todas partes. Mateo 24. Estallarán incendios inesperados y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguir la maldad, dijo Mateo 24, ¿verdad? Dice que la maldad va a ser cada día mayor. En las escenas finales de la historia de esta tierra, ¿qué es lo que va a prevalecer? Dice. Ahí está descrito. La guerra. La guerra va a prevalecer. ¿Qué más va a haber? Epidemia. Estamos viendo las epidemias, las pandemias, las endemias. Eso lo estamos viendo ahora. Tenemos 2, 3 años de estar viendo eso. Y estamos relacionados con eso. Y ni siquiera nos asusta esto. Ni siquiera entendemos mucho que esas son señales del pronto regreso de nuestro Salvador. No las miremos como algo que ocurre por casualidad. En el reloj del cielo no existe la casualidad en cuanto al desarrollo de los eventos. Dice, la guerra prevalecerá, habrá epidemia, ¿y qué va a haber?
mortandad ha existido y hambre, que es lo que está comenzando hoy, un hambre grande. Ha habido hambre en el planeta, pero hasta hoy, y lo que se perfila, los hombres economistas, los grandes economistas mundiales, los especialistas en esta rama, perfilan una hambre sin precedentes para el tiempo que sigue. Es más, en este año, y dice que el 2023 va a ser muy, muy difícil la cuestión de la alimentación en este planeta. Las aguas del abismo rebasarán sin límites. Las inundaciones, hemos hablado mucho sobre eso. Inundaciones destruirán la propiedad y la vida, ya se está viendo. ¿Y cuál es el consejo que Dios nos da? Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que aman. ¿Por qué debiéramos estarnos alistando? Porque todos estos acontecimientos, todos estos sucesos, todos estos eventos que están sucediendo nos dicen que Cristo ya viene. ¿Y cuál es el consejo? Que nos preparemos para su venida, ¿verdad? Muy bien, vamos a hablar un poquito rápido, así, qué es lo que está ocurriendo en el mundo dentro del contexto de la guerra, así rápido, de una manera panorámica, ¿verdad? Las señales antes del fin, Cristo las describió, guerra y rumores de guerra. Bueno, hay guerras actuales hoy en el año 2022, esto está descrito, ¿verdad? Esto está escrito en los medios, ¿verdad? En los distintos medios mundiales de comunicación, sea por escrito, sea televisado, sea por YouTube, los distintos medios hablan sobre estas informaciones. Y dice que la guerra entre Rusia y Ucrania no es el único conflicto armado que hay en la tierra actualmente, no es el único. Ya venimos viendo nosotros, lo que pasa es que aquí no ponemos mucha mente en este continente, pero en los otros continentes como en África, Asia, ya hay guerras de hace ya algo de rato, algo de tiempo. Hay guerras civiles en Etiopía, en África. Hay guerra civil en Yemen, en África. Hay esa guerra civil, esa guerra entre Israel y Palestina es un conflicto viejo y antiguo. El Estado Islámico, terrorismo, los yihadistas, todos esos están en guerra. A los Al-Qaeda, todo eso hay una guerra ahí en Siria, en Sudán, en la República Centroafricana, en Nigeria, África, República Democrática del Congo, en Afganistán hubo un problema ahorita hace poco, el derrocamiento del gobierno por parte de los talibanes. Y hay una revuelta, el mundo está convulsionado. Y ni siquiera nos alarma eso, estamos viviendo una vida tan normal y lo peor es que la iglesia que tiene este mensaje estamos tan dormidos que ni siquiera nosotros estamos despiertos para despertar a los demás. Dice que en África está siendo el escenario de algunos enfrentamientos entre los países de ahí, el continente africano y los yihadistas. Los yihadistas son los terroristas islámicos. Tienen esa doctrina del terrorismo, la han extendido hasta África y están influyendo en muchos países africanos que están levantándose esos países con esas ideas, los habitantes. Y el mundo cada día va de mal en peor en el contexto de la maldad, ¿verdad? Muy bien, pero el conflicto de Rusia y Ucrania es un conflicto, tiene 4 meses ya y un poco más parece. Y este conflicto en estos 4 meses ha producido crisis, pero va a haber una crisis mayor a medida que se desarrolle ese conflicto, si no se para. Crisis sin precedente hasta hoy. Crisis energética, crisis del gas, crisis del petróleo, crisis alimentaria está ya dándose en muchos continentes, ya el continente asiático, el continente africano, y aquí en América, pues, ¿verdad? Rumores de guerra. No solo guerras hay tensión entre los países. Ahorita, con las noticias, si ustedes han visto las noticias, hay una tensión de guerra entre Estados Unidos con China por la cuestión que hay de China con Taiwán. Dice Estados Unidos, aquí lo dice, afirma el presidente de Estados Unidos que va a defender a Taiwán en el caso de que China lo invada. Se puede producir otra guerra de una escalonada tan grande que no sabemos cómo se podrá parar, que solo el Señor es el único que lo puede parar. Pero no solamente eso,
Hay tensión de guerra también en la frontera, en los países fronterizos con Rusia, en Finlandia y los países de Suecia fronterizos, porque estos países quieren pertenecer a la OTAN y si entran a la OTAN ya los amenazó Rusia. Dice Rusia que los amenaza, ahí está, ya los amenazó Rusia, que si ellos entran a la OTAN, a la organización del Tratado Norte, del Atlántico Norte, donde están las potencias europeas y Estados Unidos el que liderea ese grupo, ¿verdad? Esa organización. Entonces, si estos dos países forman parte, dice Rusia, ¿verdad? Lo ha amenazado, dice que va a desplegar armas nucleares en la frontera y va a ser un problema serio, ¿verdad? De tensión. Pero también Rusia tiene problemas no solo con Suecia, no solo con Ucrania, no solo con Suecia, no solo con Finlandia, sino con otros países que están cerca y aledaños como Lituania. Porque Lituania, por el bloqueo que hay ahorita, las restricciones contra Rusia, no le deja pasar mercancía a Kaliningrado. Ahí aparece en el mapa Kaliningrado, que este es un enclave de los rusos. El territorio ruso está aquí, pero esto es parte del territorio ruso, entonces ellos necesitan transportar abastecimiento de comida, armas, qué sé yo, pero Lituania se le ha opuesto, entonces está amenazando también ahí, hay otra amenaza de que Rusia puede hasta invadir Lituania también. Hay hoy, hermano, una alarma de guerra en el mundo. Óigase bien, alarma de guerra en el mundo. Pero vamos a otro, dejemos un poco la guerra. Vamos a continuar con Mateo, las señales de Mateo 24:7. Además de la guerra que iba a prevalecer en este tiempo, también iba a prevalecer la peste y el hambre. La peste y el hambre iba a prevalecer. Pero el Consejo Inspirado nos ha hablado acerca de esto. En Eventos de los Últimos Días, en la página 27, nos dice de que Dios no ha impedido que los poderes de la tiniebla hagan su obra mortífera de viciar el aire, una de las fuentes de vida y alimento con elementos mortíferos. No solo ha sido afectada la vida vegetal, sino que el mismo hombre sufre la pestilencia, hablando de los virus, hablando de las bacterias. No solo la vida vegetal, no solo la vida animal, sino que ahora en la humanidad está causando estrago. ¿Y qué es esto? ¿Será que esto sea la ira de Dios? Todavía no es la ira de Dios, porque sabemos que la ira de Dios son las 7 plagas. Pero sí sabemos, dice esta cita, que son el resultado de gotas de la copa de la ira de Dios que caen sobre la tierra. Son gotas. ¿Se imaginan ustedes que esto es un pálido reflejo de lo que va a ser de la destrucción que va a haber en el mundo? Porque dice, y son pálidas representaciones de lo que acontecerá en el futuro cercano. Si todo esto que está ocurriendo, Jesús lo dijo, es principio de dolores. Principio de dolores todo esto que está ocurriendo. ¿Cómo serán los dolores en el gran tiempo de angustia, cual nunca ha habido de que hubo gente sobre la tierra? ¿Cómo serán los dolores? ¿Cómo serán aquí, dice, la copa de la ira de Dios? Va a ser eso un asunto, hermano, muy, muy duro. Pero dice ahí en Eventos de los Últimos Días, en la página 27, en el año 1897, también se dijo de que aumentarán las hambrunas, las pestilencias barrerán a miles. Eso ya lo estamos viendo. 1897, eso lo estamos viendo. Hoy, pestilencia, pandemia, enfermedades, están barriendo a no miles, millones en el planeta. ¿Verdad? Miremos este reporte rápido de la Organización Mundial de la Salud. Del propio director de la OMS, el 23 de mayo dijo estas palabras. El 23 de mayo, ahorita el mes pasado. La pandemia está lejos de terminar, lo dijo ahorita. Y muchos creemos que ya terminó esto. No, está lejos de terminar, dijo. ¿Qué pasa entonces?
Todavía estamos combatiendo mientras nos enfrentamos a la tarea de restaurar los servicios de salud básicos. La pandemia no ha terminado. Esto sigue, hermano. Esto sigue. El COVID-19 todavía no lo han podido desterrar. Mis queridos hermanos, si no pueden desterrar esta pandemia, ¿cómo va a ser la úlcera maligna de la primera plaga? ¿Ustedes creen que esa úlcera maligna de la primera plaga va a ser curable? No, va a ser incurable. La ciencia médica, si no puede con esto, que es una gotita de la ira de Dios, ¿cómo va a ser cuando se despliegue toda la ira de Dios? Paralelamente a la pandemia del COVID que no ha terminado, ahora resulta otra, la viruela del mono, que no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que ha habido en los países africanos, ahí surgió, pero allá era una endemia, o sea, era una enfermedad de tipo local, circunscrita ahí esos lugares. Ahora no, ahora ya trascendió a otros continentes. O sea que se va extendiendo. Ese virus, la viruela del mono, ahora se va extendiendo. Y uno de los reportes del 9 de junio, ¿verdad? Hace más de 15 días, dice que la Organización Mundial de la Salud confirmó más de 1000 casos de viruela del mono en más o menos 30 naciones. En estos 15 días posiblemente el dato sea mayor. Y ya la enfermedad dice que no es endémica, no es localizada. Ya se ha extendido, se está haciendo pandémica. Jesús lo dijo, habrán peste, una de las últimas señales para que entre la crisis grande, la crisis final, peste, hambre, guerra va a prevalecer. Hermano, está escrito en la palabra. Lo que pasa es que nosotros no estudiamos la palabra de Dios. No estudiamos. En las iglesias no se está predicando este mensaje. Solamente en las iglesias, aleluya, gloria a Dios, el amor de Dios está. Y no decirle, y no señalar qué es lo que dijo Jesús para salvarnos. No nos vamos a salvar con solo aleluya, gloria a Dios, hermano. Dios ya nos ha advertido en su palabra y tenemos que estar apercibidos en su palabra. Porque ese es el mayor amor que Dios nos tiene, para que nosotros no nos agarre desprevenido esto. Paralelo a esto viene otra peste, hoy mismo. Paralela a otra peste, además la viruela del mono, además del COVID, el 15 de abril del 2022, la Organización Mundial de la Salud publicó una alerta sobre casos de hepatitis infantil, más en los niños, aguda, grave. Más en los niños. Y hay muchos países que niños están infectados, pero hay una cosa muy relevante. Dicen los reportes, aquí está la fecha, el 12 de mayo, que este virus de la hepatitis en los niños, que surgió primeramente en Inglaterra y se ha extendido a otros países, aquí lo dice el escrito, no lo voy a leer literalmente por el tiempo, dice de que está relacionado con el COVID. Que muchos niños que han tenido COVID tienen hepatitis. Muchos niños que han tenido. Aquí lo dice, una revista prestigiosa de Inglaterra señala que algunos niños del Reino Unido e Israel, en Israel también fueron diagnosticados con hepatitis aguda, tienen o tuvieron COVID esos niños. Tienen o tuvieron COVID, hay una relación, ¿verdad? Mire qué grave todo esto que está ocurriendo. Pero paralelo a eso, otra peste acaba de surgir que es antigua, que fue descubierta ahí en África también, que era endémica, ahora ya dejó de ser endémica, se está volviendo pandémica. ¿Y cuál es? La fiebre hemorrágica de Crimea. La fiebre hemorrágica de Crimea en África, en el Congo. Alerta, el 9 de junio del 2022 dice, alerta, la OMS encendió la alarma por un nuevo virus mortal. ¿Qué se sabe de ese virus? Bueno, el organismo advirtió que no hay vacuna ni fármaco para esta enfermedad, de la que se han reportado más casos que en años anteriores y cuya letalidad es el 30%, es decir, de cada 100 personas que se infecten con este virus van a morir 30. Es alta la tasa de mortalidad. Por cada quien que se infecte van a morir 30.
Dice, otra enfermedad viene a sumarse a la lista de los que hemos visto. Se trata de la fiebre hemorrágica de Crimea del Congo, ahí están la sigla, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, entre el 1 de enero y el 22 de mayo del 2022 ya se han notificado 212 casos de esa enfermedad. Así que, mi querido hermano, estamos en presencia de lo que está ocurriendo, en presencia del cumplimiento exacto y de manera, mire, cronológica de los eventos, como los vimos viendo, de Mateo 24. Exactamente en el versículo 6 y 7, ya vamos a llegar al versículo 9, porque el 8 dice que es principio de dolores. Estamos a las puertas, a la postrimería de que entremos a la crisis con la persecución a través de la ley dominical, que eso lo hemos visto y lo hemos estudiado. Muy bien, paralelamente a guerras, lo que está ocurriendo en el mundo, a las guerras, a las pestes, pues esto va a traer como resultado una hambruna que ya viene desde tiempo, esta hambruna desarrollándose, pero hoy se da el golpe decisivo para que tenga un desarrollo más amplio y completo. Se ha anunciado por todos los medios de una hambruna mundial que viene, que ya comenzó, dicen muchos, pero que se va a desarrollar en los próximos meses y principalmente el próximo año, según los grandes expertos en materia de alimentación y de economía. Dice que esto va a ser muy desastroso. Por ejemplo, la Organización de Naciones, el 4 de mayo del 2022, hay un informe mundial de la ONU, más bien de la FAO, que es un organismo de la ONU, de la FAO, que es un organismo de la ONU. La FAO tiene que ver con la alimentación y la agricultura. Y ahí en ese informe ellos hablan sobre la crisis alimentaria, cómo ha venido desarrollándose hasta llegar hasta hoy. Y hablan de una inseguridad alimentaria aguda. Aguda quiere decir que es grave, que va a alcanzar nuevos niveles máximos. Hermano, esto es profético. Y aquí parte del documento dice lo siguiente. En el documento se pone de manifiesto que alrededor de 193 millones de personas en 53 países, vamos a leerlo, se encontraban en el contexto de crisis de una inseguridad alimentaria aguda o en situaciones peores. Es decir, quiero explicar un poquito rápido esto. Este organismo de la FAO, de la ONU, que es la FAO, ellos tienen una escala, ellos mismos, ¿verdad? Son digamos, una autoridad en eso. Tienen una escala para clasificar los grados de pobreza, pero en este caso los grados de la alimentación que hay en la humanidad. Y ellos clasifican la escasez alimentaria en la fase del 1 al 5. A medida que va incrementándose, quiere decir que en ese territorio, en ese lugar, en esa población, si va en 4, en 5, quiere decir que es demasiado alarmante porque ha alcanzado niveles máximos. Quiere decir que hay un estado de pobreza, de nutrición alimentaria en ese lugar. Y ellos dicen aquí en este informe que de esos 193 millones, 53 países se encontraban antes de la guerra de Ucrania, hasta el 2021, oígase bien, hasta el 2021 dice aquí, en la fase entre 3 y 5. ¿Qué quiere decir? Que pudiera ser la 4 y la 5 casi. Muchos países, en un estado extremo de pobreza en cuanto a la alimentación, la falta de alimentación. Pero dice que esto viene duplicándose, dice, no voy a leerlo literal, desde el año 2016 hasta el 2021. Esto viene cada vez más acelerado. Pero hay algo más. La invasión a Ucrania por parte de Rusia puso en peligro mayor a la seguridad alimentaria mundial. Con eso hace un llamado que la comunidad internacional debe actuar para evitar la mayor crisis alimentaria de la historia. Y esto dice, y los trastornos sociales, producto de la misma. Trastornos sociales, trastornos económicos, trastornos políticos que va a provocar. El hambre aguda se está disparando a niveles sin precedentes. Y aquí nosotros estamos aquí viendo
Ni siquiera nos damos cuenta de lo que ocurre alrededor del mundo. Vemos noticias y ni nos alarmamos y no. ¿Cómo estamos, hermano? Pero aquí dice algo claro. ¿Qué es lo que ha desarrollado y va a desarrollar más esta crisis alimentaria? Primero los conflictos, las guerras, la crisis climática. Claro, en la crisis climática tienen que ver los climas extremos. Por un lado, hay sequía producto de las altas temperaturas, destruyen la cosecha o no hay cosecha. Por otro lado está la demasiada agua que cae y eso provoca inundaciones destruyendo grandes cantidades de plantaciones. O sea, por todos lados, hermanos, sinceramente les digo, este mundo estamos acorralados. Aquí la única salvación es Cristo Jesús, nuestro Salvador. No hay otra manera. Aquí no hay otra. El hombre no va a tener solución para poder terminar esto. No existe una manera. Está descrito en la palabra. El único que puede ayudarnos a sobrepasar esto es Cristo Jesús. Así que busquemos al Señor hoy, dice Isaías 55:7, mientras pueda ser hallado, porque después ya Cristo no va a ser hallado. Eso lo hemos estudiado. Busquémoslo hoy que está cercano, que está intercediendo por nosotros en el trono de su gracia. Va a llegar un tiempo que Cristo Jesús deja de interceder como sacerdote y el Espíritu Santo deja de interceder también por la humanidad cuando comiencen a desplegarse la caída de los juicios. Así que esto es muy importante, hermano. Esto es muy relevante. Aquí está otro anuncio, ¿verdad? De Los Ángeles, del periódico de Los Ángeles, un periódico prestigioso, ahí de junio 18, hace poquito, la semana pasada. Y dice aquí que la guerra está produciendo hambre en muchas partes del mundo grandemente. Porque dice que la guerra de Rusia en Ucrania está impidiendo que los granos dejen el granero del mundo, que son esos países. Lo que está encareciendo los alimentos en todo el mundo y amenazando con agravar la escasez, el hambre, la inestabilidad política en los países en desarrollo. Juntos, Rusia y Ucrania, este dato es importante, juntos los dos, donde está la guerra, donde no pueden ellos abastecer al mundo, juntos los dos exportan casi una tercera parte de trigo y cebada del planeta. ¿Saben ustedes la escasez de pan? Trigo y cebada, más del 70% de aceite de girasol y son grandes proveedores de maíz. Rusia es el mayor productor de fertilizantes. Los fertilizantes van a escasearse, los fertilizantes van a ser más caros. Con ello conlleva al hambre, a menor producción. Entonces los precios de los alimentos en el mundo ya estaban subiendo y la guerra vino a empeorar las cosas, evitando que unos 20 millones de toneladas de granos ucranianos lleguen al Medio Oriente. Ahí están sufriendo en el Medio Oriente. Ya hay leyes en el Medio Oriente en muchos países donde están restringiendo el consumo de pan como racionado. Ya hay leyes porque no tienen trigo, no tienen cebada. Si ustedes buscan en el internet, ya hay leyes en muchos países. En el norte de África lo mismo y en muchas partes de los países asiáticos también, hermano. Esto es alarmante, hermano. La noticia ambiental ya hablamos un poquito ahorita rápido. Sigamos. Estamos ahora, ¿cuánto creemos? En el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Nos espera una crisis como jamás haya presenciado el mundo. Esta no es la crisis que está descrita en la palabra. Este es solamente un pálido reflejo. Este es principio de dolores. Viene una crisis más terrible que jamás se haya desatado sobre la humanidad. Palabra de vida del Gran Maestro 102. Y en Hechos de los Apóstoles, en la página 344, Dios desea que su pueblo se prepare para la crisis. Eso es lo que Dios quiere, que no solo oigamos la información, estemos así. Dios nos induce a prepararnos para la crisis. Y Dios le dio un mensaje a su iglesia para que se prepare y ayude a preparar a la gente de este tiempo. Esté preparado o no, tendrá que enfrentar o afrontar la crisis. Nos preparemos o no, la crisis va a venir y la vamos a enfrentar. Entonces es mejor enfrentar la crisis, estar preparados del lado del Señor. Y solamente aquellos que viven en conformidad con la norma divina, la palabra de Dios, permanecerán firmes en el tiempo de la prueba, hermano. Y miremos lo que dice la palabra de Dios. Recordemos que Jesús en Mateo 24, en ese mismo capítulo,
dijo algo muy interesante y muy relevante, hermano. Comparó los días de Noé, de la destrucción del diluvio, con la crisis que va a ocurrir en este tiempo. Comparó. Los tiempos que se vivieron en el tiempo de Noé antes se están viviendo hoy en mismo. Jesús lo dijo en Mateo 24, del 37 al 39. Él lo dijo. Ya hemos visto esos estudios, esos temas, esos textos. ¿Y en qué sentido? Nosotros hemos estudiado mucho este tema, pero dentro del contexto de la comparación del grado de maldad que había y de pecado que había en ese tiempo. Pero también este tema o estos pasajes pueden ser vistos desde otro punto de vista, desde el grado de preparación que debemos de tener como lo tuvo Noé. Del escape que Dios le dio a Noé en aquel tiempo, que era un arca. Y Dios tiene un escape para la iglesia de este tiempo y para los que participen en este mensaje. Al igual que antiguo, recordemos que Dios no cambia, dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Jehová no cambia. Así como tuvo un plan para aquella iglesia, tiene un plan para rescatar esta iglesia en el tiempo final. Y Dios ha dado ese plan a su iglesia. En el tiempo antiguo, Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Y esa iba a ser la salvación. Pero antes de construir un arca había un mensaje. Había un mensaje que tenía que, paralelamente a la construcción del arca iba dándose el mensaje, iba dándose el mensaje. 120 años Noé estuvo construyendo esa arca y dando el mensaje. Y Dios le dio los planos, cómo iba a ser esa arca. Dios le dio el diseño, los criterios de diseño, las medidas, cómo iba a ser. No fue Noé lo que los inventó. El mismo Dios se encargó, pues en este tiempo también Dios tiene un plan. Y tiene un arca del tiempo final, que Dios le dio a su iglesia a través del mensaje de los puestos de avanzada. En ese tiempo que vamos a hablar, ya hemos hablado de esto un poco, pero vamos a seguir hablando en los temas que vienen. Solamente hoy estamos perfilando una tocada nada más así rápida. En esos puestos de avanzada, Dios le dijo a su pueblo que como vendría una crisis que iba a destruir el mundo, principalmente dijo, las ciudades iban a ser destruidas, dice la Biblia, que en el tiempo final las ciudades van a ser destruidas. El consejo que Dios dio, vamos a leer alguna cita, a su pueblo, que no esté en las ciudades, que se vaya al campo y que establezca ahí un puesto de avanzada, un centro misionero, donde ellos puedan predicar el mensaje, alertar a las ciudades, las ciudades del mundo, para que se preparen los que están ahí para el encuentro con el Salvador. Y en medio de ese alistamiento, esa preparación al mundo y de llevar ese mensaje, Dios le dio, porque allá no va a haber trabajo, industria, allá en el campo, Dios le dio un medio para sostenerse, que es la agricultura, los alimentos, y otros medios que es la industria, ya lo vamos a ir viendo, la industria sencilla, la producción de alimentos, pan, cosas para sobrevivir en ese tiempo. Nosotros tenemos todo eso, como pueblo adventista, todo eso está escrito. Vamos a leer algunas citas rápidamente. Repito, esto solamente es una tocada así rápida, vamos a desarrollar esto en los próximos temas. El plan de Dios para su iglesia en el tiempo final. En 1903, está descrito en Mensaje Selecto, dice lo siguiente de ese año, ¿verdad? Dios hizo esta revelación en ese año y dijo, salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirir una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan crecer, puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. Pero la otra cita que también está ahí, nada más que en 1904, una y otra vez me ha instruido. Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo, su iglesia, a que saquen a su familia de las ciudades, oiga bien, y la lleven al campo donde puedan cultivar sus propias provisiones, su propio alimento. Porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Está profetizado y está siendo serio ya. Solamente Dios, con su poder, con su ayuda, puede sostenernos en ese tiempo final. Y aquí aparecen otras citas
de los puestos de avanzada, que eso vamos a hablar más después. ¿Qué es el plan de Dios en el campo para evangelizar las ciudades y ahí los lugares circunscritos, los lugares ahí cercanos? Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos de salir de las ciudades. Debemos de trabajar en la ciudad, evangelizarla, dice, pero no vivir en ella. Quiere decir que el pueblo de Dios en el tiempo final no tiene que vivir en las ciudades. ¿Va a evangelizar las ciudades? Sí, pero desde el campo a la ciudad, en mensaje, en ida y venida, ida y venida. Hay que trabajar en favor de las ciudades de puesto de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero por el pueblo de Dios, sí, pero no por el pueblo de Dios que vive en ella. Quiere decir que los que queden en la ciudad, supuestamente del pueblo de Dios adventista, predicando en la ciudad, verdaderamente ya no forman parte del pueblo de Dios en ese momento. Solamente son unos profesos que no atendieron la voz de Dios, el mensaje de salir fuera de las ciudades. Eso nos puede pasar a nosotros que estamos todavía aquí, hermanos. Pero que ya tenemos que hacer planes, que ya vamos haciendo planes para salir muy pronto de aquí. ¿Y cuál es el plan de Dios que habla de la última iglesia? Aquí lo tengo, me di la tarea de esto de hace ya tiempo, de hacer este croquis, así de una manera sencilla, ¿verdad? De una manera resumida, de una manera descriptiva, el plan de Dios para la última iglesia relativo a los puestos de avanzada, que tiene que ser en el campo, dice. Y donde ahí en el campo tienen que haber pequeños sanatorios, no grandes sanatorios, no grandes instituciones. Ahí está la cita, ¿verdad? Que eso posiblemente en un estudio más amplio se va a hablar de eso. Para ayudar a los enfermos, recordemos, hay que ayudar a los enfermos, por eso el mensaje de salud fue dado a nosotros, para que nosotros ayudemos, para que nosotros nos curemos, para que nosotros nos ayudemos a nuestro cuerpo físico y también ayudar a los enfermos físicamente y a los enfermos espiritualmente, llevándole el mensaje. Tenemos que hacer esa tarea como Cristo la hizo. Recordemos que Cristo fue médico y fue misionero y Dios encargó esa tarea a su pueblo en el último tiempo. Tenemos que tener escuelas, ya no escuela, de acuerdo al sistema de educación que hoy existe en el mundo, que es un sistema de educación meramente jesuita, que es un sistema de educación filosófico, con filosofía filosófica, que es un sistema de educación traído como base de los griegos. Si estudiamos la historia, nos vamos a dar cuenta de eso, ya lo hemos estudiado, algunos hermanos ya saben esto, pero lo vamos a desarrollar en otros estudios. Y esa escuela dice que tienen que ser de acuerdo al modelo de la escuela de los profetas. Modelo de la escuela de los profetas, no según el mundo. Ese es el plan de Dios para el tiempo final. Vamos a desarrollar esto en otros estudios, repito, solamente estamos tocando. Y las industrias que aparecen ahí no es una industria desarrollada con tecnología, no, es una industria sencilla para sostenimiento, una carpintería, desarrollar algo para sostenerse, comida, panadería, cosas que ayuden a sostenerse, ¿verdad? Si es la obra de publicaciones, recordemos también, hay que presentar el mensaje, lo hemos dicho anteriormente en otros estudios, a través de la obra impresa, a través de pequeños panfletos para llevar a las ciudades, a otros pueblos, a repartir de que la venida del Señor está cerca, con un mensaje relativo y alusivo a ese tiempo, a este tiempo. Y el sostén propio, como aparece ahí en la lámina, el sostén propio va a ser a través de la industria, a través de la agricultura, que es el ABC de la educación. Ese es el plan, el diseño que Dios estableció para el tiempo final, hermano. Quiero leer una cita muy importante, que la vamos a estudiar más a fondo en el transcurso de los estudios que tengamos. Y esta cita fue dada en 1897, está descrita en el tomo 1, en la página 53 de Mente, Carácter y Personalidad. Y fue descrita, parece registrada en el Educador Cristiano de agosto de 1897, que era un periódico de ese tiempo. Y mire lo que dijo
en ese tiempo la profeta. Este como nunca antes necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Ahora, en este tiempo, 2022, ahora, 2022, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación, que eso vamos a tener estudios amplios sobre eso. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Entonces es importante la verdad. ¿Y qué tiene que ver la ciencia, adelantándome un poquito a los estudios que siguen, la verdadera ciencia de la educación? El estudio de la ciencia de la educación verdadera tiene que ver con nuestra salvación. Hay dos tipos de educaciones. La educación de Dios, que es la verdadera, y la educación falsa, que es del mundo. La educación del mundo nos instruye para que nosotros seamos más egoístas, para que nosotros oprimamos. Para eso nos instruye. La educación falsa lo que hace es aumentar el ego en la persona, aumentar el orgullo, la rivalidad. La educación verdadera tiene que ver con el reino de los cielos y tiene que ver con la restauración de la imagen de Dios en el hombre. Tiene que ver con redención, la educación verdadera. Tiene que ver con salvación. Tiene que ver con santificación. Ese es el plan de la educación verdadera que se debe de inculcar a los jóvenes y a los adultos de este tiempo. Que los preparemos para ser misioneros porque el tiempo ya se acaba, ya se está acabando. Esto ya se está acabando, hermano. Y dice aquí, cita de Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a quien has enviado. Ya sabemos que se es pasar. Si este es el precio del cielo, la vida eterna, nos conduciremos nuestra educación según este plan, el plan de la educación verdadera o el plan de la educación falsa. Es una pregunta. Eso lo vamos a dejar para comentar porque ya el tiempo se acaba. Solo las dos últimas cititas que voy a leer rápido. Es importante para los adventistas esto. Antes de que podamos llevar el mensaje de la verdad presente. ¿Cuál es el mensaje de la verdad presente? El mensaje de los tres ángeles. Entonces quiere decir que esto es individual. Antes que seamos predicadores del mensaje del tercer ángel, ¿qué debemos de hacer? Aquí está la clave. Debemos romper con todo yugo. ¿Y cuál es el yugo grande que tenemos que romper? Los que vamos a predicar el mensaje de los tres ángeles, no solo los predicadores, que predican en los púlpitos. La comisión fue dada a todo el que oyera el mensaje, a todo adventista. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Debemos venir a la línea de la verdadera educación, no a la falsa. Caminando en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría del mundo. Educación verdadera y no educación falsa. A mí me preocupa, me entristece que en las iglesias adventistas y en los grupos que se dicen ser sostén propio, le estén dando cabida y ensalzando la educación mundana y mandando a los hijos a estudiar como que esto ya no se va a acabar y no preparándonos para ser misioneros. Y dicen que son del sostén propio. No entiendo eso yo. Y dicen que son mensajes de verdad presente. Yo no lo entiendo. A esta altura tenemos que caminar en la sabiduría de Dios y no en la del mundo. En el plan de la educación verdadera, eso lo vamos a estudiar más a fondo, mis queridos hermanos. Ya lo hemos estudiado, hasta tuvimos un seminario ahí en El Salvador que fui a impartirlo hace 3 años, pero vamos a volver a impartir este seminario. Debemos educar para preparar a un pueblo que entiende el mensaje con el mensaje de la educación verdadera, no con el mensaje falso. Y entonces den el mensaje al mundo. Lo último, el gran educador adventista, ¿verdad? Un gran reformador en la educación adventista, Eduardo Sutherland, en su libro Estudios sobre la educación cristiana, en la página 7, Eduardo Alejandro Sutherland dijo algo relacionado con lo que dijo la profeta. La iglesia que triunfa, ¿cuál es? Es aquella que rompe el yugo de la educación mundana. Está claro.
y que desarrolle y practique los principios de la educación cristiana. Este mensaje, hermanos, no se entiende. Este mensaje es muy difícil para todos nosotros, que esto no lo logramos entender. No lo logramos percibir. Los padres no han logrado percibir este mensaje. Los padres no han logrado percibir este mensaje de la iglesia, que han tenido este mensaje de educación verdadera que hemos tenido. No se ha podido comprender. Por eso estamos en ese problema. Así que Dios nos ayude. Vamos a desarrollar esto en otro estudio, repito, el tiempo se nos terminó. Y que Dios nos ayude para que sigamos estudiando estos temas y nos preparemos verdaderamente, como decía la cita, para las mansiones celestiales. Que Dios nos guarde en esta mañana, mis queridos hermanos, y nos induzca a prepararnos, ¿verdad? Para eso fue el mensaje de ahora, no para atemorizarnos, sino para animarnos, levantarnos y despertarnos, para que demos el mensaje de verdad presente en el tiempo final de un mundo que está pereciendo por oscuridad. Por eso decía al principio, que la palabra profética más segura es la que va a alumbrar el lugar oscuro del mundo en este tiempo. Gracias, mi querido hermano. Vamos a orar para terminar. Amantísimo Padre Santo que mora en los cielos, gracias infinitas por darnos este mensaje de esta mañana. Sabemos que el Espíritu Santo fue el garante de este mensaje. Tu palabra dice que tú eres el que produce el querer como el hacer para buena voluntad. Los hombres no tenemos nada, Dios mío. Tú eres el creador. Sin ti nada podemos hacer. Gracias, Señor, en esta mañana por estudiar este mensaje. En Cristo Jesús. Amén.